Hoy, como todos los días, se dio el informe también sobre cuántos son los infectados en nuestra provincia y el informe epidemiológico en general. Exactamente. ¿Qué es lo que se dijo? Hay 16 casos sospechosos de coronavirus en San Juan, lo informó el Ministerio de Salud Pública, que dijo que se mantienen 2 casos activos, ya lo conocemos todos, que están internados en el Hospital Rawson, y también hay 2 casos recuperados. 20 pruebas de PCR dieron negativo en el laboratorio del Hospital Rawson, en tanto hay 545 personas que están en cuarentena y más de 3.170 las que ya han superado esa instancia. Quiero recalcar el hecho de que son más de 540 personas las que están realizando cuarentena, un número significativamente más elevado que el de la semana pasada, que el promedio fue del orden de las 300 personas. También habló sobre la persona, el tercer infectado en nuestra provincia, y dio un informe sobre su estado de salud. Exactamente, dijo que esta persona, hablamos del transportista de 43 años, que presentaba una serie de dificultades de salud previas, incluso a que diera positivo, con esta cuestión que necesitamos consultar y precisiones respecto de por qué dio 3 PCR negativos en Buenos Aires y dio positivo en San Juan. Se había dicho que su estado de salud se había complicado a punto tal que se estudiaba la posibilidad de realizarle una cirugía para desobstruir un pulmón. Se ha descartado, lo dijo esta mañana Mónica Jofré en la conferencia de prensa que presidió, en la conferencia de prensa digital por medios digitales que habitualmente realizan todos los días. Doctora Contreras, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Un gusto tenerla acá en el programa. Bueno, gracias. Cuénteme, doctora Contreras, el día ayer hubo una fuerte manifestación de muchos médicos en su apoyo. Sí. ¿Cómo sintió ese apoyo? La verdad que fue algo muy emocionante, porque creo que bueno, el trabajo de mucho tiempo hace que la comunidad médica toda apoye lo que estaba pasando, lo que ha pasado en estos días. Así que totalmente emocionada y agradecida con cada uno de ellos, desde los que estaban acá y la gente a nivel nacional también, que tuve mucho apoyo por eso. Es muy oportuno que esté acá para que dé su versión de cómo se da la situación para que esta persona que dio 3 PCR negativos en Buenos Aires lo diera positivo luego de ser trasladado a San Juan, con todas las connotaciones que ello ha tenido. Sí. Es muy importante su versión de este asunto. Sí, yo tengo que contar por todo esto que he tomado tanto público conocimiento, cómo fueron los hechos y en donde los que me implican o donde estoy implicada o relacionada a esto. Yo me he formado en Buenos Aires y por el hecho de formarme allá tengo mucha conexión y muchos colegas conocidos allá en Buenos Aires. Usted, de hecho, tiene contacto con 5 academias nacionales. Yo estoy trabajando con comisiones de la Sociedad Argentina de Infectología desde San Juan, que son varias, y trabajo desde acá, ¿no? Pero estoy interviniendo en estas comisiones y con este caso puntualmente, la doctora Laura Galván, que sí es conocida mía, es amiga mía, como tengo muchos amigos, colegas también, cuando su hermano se enferma en la ciudad de Buenos Aires, ella se contacta con varios médicos de los que sabe que han estado formándose en Buenos Aires para poder de alguna manera conocer el estado de salud de su hermano, el parte de su hermano. En esos contactos que ella empieza a buscar, yo tenía la infectóloga conocida en el hospital Abete, que es donde ha estado internado. Desde el comienzo, la doctora que la infectóloga de ese lugar, me comenta que el paciente ingresó por una neumonía por neumococo, que una sepsis, que estuvo internado en la terapia intensiva, muy grave, que ellos creían que realmente que iba a morir por esa neumonía por neumococo, donde se le realizan al inicio y a las 72 horas un test RT-PCR, que es el test que se hace para COVID, que fueron negativos. El paciente presenta buena evolución, sale de la terapia. Y, de la terapia en relación a la neumonía. Hasta ahí en relación a la neumonía sale de la terapia intensiva. Bien. Yo de ahí o sea, en algunos momentos le pasaba algunas noticias de su hermano a Laura, está mejor, está esto, lo otro, y lo otro lo iba hablando ella misma con los terapistas de
la ciudad de Buenos Aires, de este hospital. Cuando en un fin de semana, que ha sido cuando el tema del traslado, la doctora Galván se comunica conmigo y lo que me pide es que ella ya tiene el vuelo autorizado. Ella ya tenía el vuelo autorizado Ya tenía el antes de vuelo hablar con usted. autorizado antes de hablar conmigo y lo que necesitaba era formalmente el resultado escrito, que no estaba subido al CISA todavía, de las PCR negativas para poder trasladarlo. ¿Cuántos resultados había hasta ese momento? ¿Seguía Hasta ese existiendo uno momento, solo? claro, yo tenía entendido que habían 2 y cuando me comunico con la infectóloga nuevamente de este hospital Abete, la doctora me cuenta que al estar el paciente ya en condiciones de alta sanatorial, no de alta clínica, pero de alta... ¿Cuál es la diferencia entre alta sanatorial y clínica? Y probablemente que ya podía salir del hospital el Bien. paciente, le hacen para el alta un tercer resultado, que es la del 30, que es negativo. Todos esos test, todos esos resultados están certificados que se realizaron en tiempo y forma y su resultado también... También figuran en la historia clínica hay una estructura administrativa que y en lo va el llevando a sistema eso. integrado de información de informático de salud, que es el Bien, CISA. correcto. Están todos estos estudios ahí. Bien. Esa autoriza- es con esa información se procede al vuelo. ¿Esa información siempre se consigue previo a cada vuelo desde que está la pandemia? Supongo que sí, que se pide a todos los pacientes que van a ser trasladados. Bien. Entonces, mi intervención en ese caso fue haber tratado de facilitar que ese resultado que le faltaba para completar, vuelvo a repetir, un vuelo que ya estaba autorizado, un requerimiento más, un papel más para que el vuelo digamos, tuviese todos los papeles. Se realiza el vuelo, Sí. llega a la provincia. Sí. ¿Qué pasa a partir de ahí? Y a partir de ahí, el paciente tenía que hacer cuarentena por venir de una provincia, de una provincia con circulación, pero al hacer fiebre pasa a internarse al Hospital Rawson, donde ahí le hacen el hisopado y queda internado en el área de COVID. ¿En qué momento hace fiebre? ¿En el vuelo? Creo yo que en el vuelo, eso ya no desconozco en qué momento, si al llegar a la provincia o en el momento del vuelo. Creo yo que en el vuelo. De todas maneras, todo el sistema de vuelo sanitario está protocolizado, que todos estos pacientes que vienen desde estas áreas vienen con todos los elementos de protección por venir de áreas de circulación. Yo le hago una pregunta, porque la gente ha reaccionado en función de ese vuelo. Y muchos dicen que puede haber otras personas que autorizaron el vuelo. Vamos a ser claros. ¿El gobernador de la provincia autoriza un vuelo? Yo creo, o sea, esto también yo desconozco, creo que el gobernador no tiene inferencia en la autorización o no de los vuelos sanitarios. ¿Es tal cual ha dicho entonces Espejo? Tal cual. El doctor Espejo explica en todas sus audiencias, en sus relatos, que el trámite del vuelo se hizo y está esclarecido que cumplimentó con todos los requerimientos para ser trasladado un paciente COVID negativo. O sea, tiene 3 PCR negativos y eso es lo que se trasladó, un paciente COVID negativo. O sea, ¿usted coincide con el hecho de que los vuelos sanitarios transportan pacientes, no pasajeros? Transportan pacientes, no pasajeros. Muy bien. Se habló de los audios también, digamos, ¿no? Que se habían viralizado también. Sí. ¿Qué hay en eso, digamos, qué hay en esos audios específicamente En esos que usted audios, puede lo explicar? que por ahí se ha transgiversado algunas cosas es que cuando inmediatamente en la provincia de San Juan el resultado sale positivo acá del tercer paciente, nos comunicamos personalmente con la infectóloga del hospital y es ¿Del que eso hospital? es del ¿De hospital donde estuvo internado. El partido de Malvinas Argentinas. De Malvinas Argentinas, para explicarle y contarle a ella de que el paciente acá había dado positivo después recordemos que el 30 y el vuelo se produce 4 o 3 días después de ese Tuvo resultado. 3 o 4 días desde que le dieron el COVID negativo hasta este que positivo. lo trasladaron. Hasta este positivo. Entonces, lo que hago yo es comunicarme con la doctora
infectóloga de allá para comentarle que el resultado de acá es positivo para que tome las medidas necesarias que tienen que tomar. Nos hubiera gustado a nosotros también, si un paciente hubiera sido al revés, si nosotros trasladamos un paciente para allá, todo negativo, y allá resulta positivo, que nos avisen para poder buscar los contactos estrechos y hacer todo el estudio epidemiológico relacionado a ese tema. Espera A un eso se minutito. refieren esos ¿Me audios. espera un minuto? Sí. Vamos a estar ahora en contacto vía Skype con el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología y miembro del Comité de Expertos de la Presidencia. Estamos hablando del doctor Omar Sued. Doctor Omar Sued, ¿cómo le va? Un gusto, gracias por estar en contacto con nosotros. Gracias a ustedes por llamar, un gusto. Doctor, usted ha estado escuchando el procedimiento que ha explicado recién la doctora Rosa Contreras. Sí. Quienes no somos expertos, y en esto creo que ninguno de los que estamos acá, salvo la doctora Contreras, no somos expertos y la ciudadanía tampoco tiene por qué serlo. Se pregunta o nos preguntamos, ¿cómo puede ser que una persona con 3 resultados negativos, cuando llega a la provincia, esté positivo? ¿Hay una explicación desde el punto de vista clínico de eso? Claro que sí. Nosotros tenemos en Argentina, la transmisión está bloqueada prácticamente en las provincias, pero acá en la provincia de Buenos Aires, donde estaba este paciente, y en la ciudad de Buenos Aires, estamos en este momento en un brote epidémico. Esto significa que uno se puede poner en contacto con el virus en diferentes momentos. Este paciente seguramente ingresó al hospital de aquí sin COVID, con una neumonía por un neumococo, que lo requirió, digamos, que antibiótico, que mejoró, y durante la internación, evidentemente, días antes de partir, días antes de irse de viaje, el día antes, 2, 3, 4 días antes de irse, se habrá expuesto a alguna enfermera con COVID o algún médico con COVID o a otro paciente con COVID en el mismo hospital. Como ustedes saben, necesita uno por lo menos 5 días hasta que aparece el periodo de incubación. Pero en los casos cuando uno se expone a una carga viral muy alta en algunos pacientes esto se puede acortar incluso algunos días más. Entonces esta persona se hizo las 2 PCR, las 3 PCR previas, que se le hace hoy a todas las personas que ingresan con neumonía a los hospitales, le dio negativa porque tenía una neumonía con neumococo, le dio la segunda negativa porque era una neumonía de neumococo, la tercera hay que ver si era negativa o era falso negativo, porque los primeros días de infección la PCR sale negativa, y recién la cuarta parecería positiva porque se expuso en los últimos 5 días, digamos, antes de viajar. Se contagió, digamos, dentro del hospital seguramente porque ha habido brotes en este hospital y se ha llegado allá, lamentablemente. Por suerte llegó con fiebre, porque si hubiera llegado sin fiebre, hubiera estado internado 2 o 3 días más en el hospital y se hubieran dado cuenta después que empieza con fiebre allá en el hospital cuando ya pasaron varios días de muchas enfermera, personal de limpieza, personal que le lleva la comida. Ahora, doctor, sido un brote eso puede muchísimo pasar, peor. eso puede pasar entonces con cualquier paciente que venga a la provincia o con cualquier persona que vuelva hoy a San Juan. Eso puede pasar con cualquier persona que vaya a San Juan, y por eso es que cuando llega alguien del exterior, de otra provincia, sobre todo de Ciudad de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, Chaco o Río Negro, o Chile o Brasil, tiene que estar en aislamiento 2 semanas. Claro. Doctor Sued, ustedes se han expresado en apoyo a la doctora Contreras. El procedimiento que usted entiende se ha realizado previo al ingreso de ese paciente a San Juan y lo que ha sido y los hechos posteriores, ¿cuadran en la exigencia técnica desde la emergencia sanitaria por este asunto? Yo diría que han sido exagerado. Nadie pide 3 PCR negativas para derivar a un paciente, y de hecho eso habla de por ahí hasta incluso mayor ganas de estar seguros de que quiero decir, otro médico que no hubiera sido un infectólogo entrenado por la sociedad o con colaboración con nosotros, quizá te hubiera recibido un paciente sin ni siquiera llamar para averiguar si la PCR era negativa, o lo hubiera recibido sin ni siquiera pedirle la PCR. Hoy no es obligatorio hacer una PCR para derivar un paciente, es recomendable, la Sociedad Argentina de Infectos lo recomienda, y seguramente por eso la doctora Rosita ha estado
insistiendo, justamente llamando por teléfono para estar seguras que la última PCR, que faltaba el resultado todavía, hubiera sido negativa antes de subir ese paciente al avión, ¿no? Doctor. Así que, por nuestra parte, por eso es que hicimos todo el apoyo. Yo creo que a mí lo que me preocupa ahí, no con la doctora Rosita Contreras, lo que nos preocupa como sociedad en todo el país, en Córdoba, en San Luis, en Pergamino, que es lugares donde toda esta ansiedad que tiene la gente, todo este miedo que tiene la gente, se transforma a los médicos en chivos expiatorios, y cuando algo no sale como uno quisiera, que es que no hubiera casos en el país, culpabilizan justamente a los médicos, ¿no? Y eso, si fuera así en Buenos Aires, que tenemos en este momento 500 casos cada día, tendríamos 500 médicos, digamos, culpabilizados. Y esto hay que entender que son dinámicas de la epidemia, que hay que hacer todo lo que haya que hacer para controlarlo, que los médicos podemos cometer errores y para eso existen las sanciones, existen los sumarios o lo que sea, pero judicializar y cuestionar públicamente y someter en Córdoba, por ejemplo, lo que hicieron con los médicos de Córdoba, o en Pergamino con el médico que pidió un hisopado para un paciente, someter eso a la discusión pública es realmente polarizar una sociedad que hoy tiene que estar unida, trabajando para que no haya casos. Doctor, ¿usted cree, San Juan ha hecho, podríamos decir que es de las primeras provincias que cerró las fronteras, es de las primeras provincias que obliga que quien viene a San Juan esté 14 días en un hotel, lo cual también ha generado por ahí cierta resistencia por parte de la sociedad, y que casos como este obliga a que se hagan estos hisopados? ¿Esto alcanza para que no circule el virus en San Juan? ¿O con la apertura, que de a poco hay que hacerla, puede llegar a ingresar el virus en nuestra provincia? Con la apertura seguramente va a ingresar el virus en la provincia. Pero ¿se puede seguir sin abrir o no? Es probable que no, porque hay que de alguna manera reactivar las economías en los lugares como el de ustedes y en todo el país. Pero quiero decir, uno tiene que saber que incluso cerrado puede haber casos de coronavirus, porque incluso cerrado ustedes no tienen la absoluta seguridad de que no pasa gente ilegal desde Chile, o desde que no hay ningún camino que en alguna de las provincias entre gente sin controles, o que los camioneros o el personal esencial, los policías, la gente de seguridad que viaja afuera de la provincia y vuelva, realmente haga el cumplimiento. Digamos, no hablo de San Juan, hablo de todas las provincias en particular. Por suerte no hay tanta transmisión, y están los casos focalizados. Eso es muy importante. Eso demuestra que los mecanismos de control son efectivos, pero no aseguran en el 100% de que no vaya a haber caso, y por eso es importantísimo que ustedes sigan haciendo pruebas a cualquier caso sospechoso, o sea, cualquier personal de salud que tenga fiebre y tos, cualquier personal persona que viva en un geriátrico que tenga fiebre y tos, cualquier policía que tenga fiebre y tos, se tiene que hacer la prueba para estar seguro de que el virus no está circulando ahí y no nos dimos cuenta. Si no hacen un nivel adecuado de testeo en la ciudad, que habrá que sentarse con los de la Facultad de Matemática y estimar ese número, si es 100, 200 pruebas por día, no van a poder estar seguros si tienen circulación y no se han dado cuenta, como pasó en algunas otras provincias que pensaban que no había circulación y después aparece alguno que otro caso, ¿no? Doctor Sued, ¿es una posibilidad de ir focalizando la actividad o la restricción de la actividad en aquellos distritos donde se ha verificado mayor desarrollo del virus? Me refiero específicamente al AMBA y a algunas otras zonas urbanas densamente pobladas de la Argentina, para no tener englobado al país en un mecanismo a veces tan generalizado que es restrictivo. Claramente, no es la intención del gobierno, y ya el presidente hace 3 conferencias de prensa, en la tercera conferencia o en la cuarta, avisó que los gobernadores de cada provincia, si el tiempo de duplicación era más de 25 días, podían tomar la decisión de abrir las actividades que quisieran abrir, pidiendo permiso y mandando el protocolo para evaluar. Ya han abierto Catamarca, Salta, Jujuy, varios municipios en la provincia como en Buenos Aires.
entonces ya se han ido abriendo, pero a la vez que se va abriendo, tiene que siempre quedar la idea de que no se debe permitir el ingreso sin control de lugares donde sí hay virus circulando, que son la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco, La Rioja y Córdoba. Si viene gente de esos lugares, esa gente tiene que estar en aislamiento 14 días y hoy tienen ustedes que hacer, como yo decía antes, hisopados en las poblaciones que tienen síntomas justamente para identificar si el virus se transmitió sin querer haría el interior de la ciudad. Yo le hago una pregunta pero que se hace... sí que se pueden permitir. Doctor, sí que el gobernador podría decidir de alguna manera relajar algunas de las actividades. Le hago una pregunta, porque también se creó cierta situación de pánico sobre quiénes son las personas que estuvieron en contacto, ya la nombró usted, así que la podemos nombrar ahora, con la doctora Galván, previo a que ella haya sido o se haya infectado de COVID-19. Algunos hablan de que hay que aislar a todas las personas que han estado en contacto con ella 21 días antes, otros 14, otros 3, y la verdad que nos gustaría explicarle, o que usted nos explique, cuál es el periodo de peligro que tiene en cuanto a la posibilidad de infectar al resto de la población. El protocolo nacional dice que uno debe poner en aislamiento a todas las personas que fueron contacto estrecho, sin protección, en los 2 días anteriores, en las 48 horas anteriores al inicio de los síntomas. 48 horas nada más. 48 horas, no 21 días, no 14 días, no 3 días. El protocolo de la Nación, del Ministerio de Salud de Buenos Aires, porque es el periodo de máxima infectividad. Digamos, el periodo de infectividad empieza 48 horas antes de la fiebre. Si él tuvo fiebre un lunes a las 3 de la tarde, todas las personas que estuvieron el sábado a las 3 de la tarde en adelante, hay que ponerlas, si tuvieron más de... La definición de contacto estrecho significa una persona que estuvo con esa persona más de 15 minutos a menos de 2 metros, metro y medio de distancia. A menos de 1 metro de distancia, perdón. Pero podríamos ponerla de 2 si ustedes tienen miedo, digamos. Pero, y muchas veces uno a veces exagera y pone en cuarentena a una persona que ha estado 5, 15, 10 minutos en vez de 15. Pero la norma lo que dice es 15 minutos a menos de 1 metro, eso es contacto, caso sospechoso, durante los 2 días antes del inicio de los síntomas. Doctor, ¿qué pasó en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, donde después de 60 días de aislamiento estamos teniendo el pico de los casos? Porque uno se pone, no digo que nos hayamos convertido en expertos, pero decimos, si desde hace 63 días estamos en aislamiento, ¿por qué ahora están surgiendo los casos? Cuando en teoría se pueden haber contagiado cuando hace 14, 20 días, digamos, por lo que uno puede ver desde lejos. ¿Qué pasó ahí para tener esa explosión de casos justo en medio de un aislamiento que ha sido muy fuerte o no ha sido tan fuerte dependiendo de las zonas? Sí, déjame recordarte que el virus son las características del virus. El virus se disemina muy, muy rápidamente. O sea, una persona contagia entre 2 y 3 personas si las otras personas no tienen equipo de protección personal, si las otras personas no toman las medidas de distanciamiento. Una persona en la calle común y corriente puede contagiar a 3 otras personas. El periodo de incubación es de 5 días. Uno lo dice 14 porque es el periodo máximo, digamos, el 98% de las personas van a caer antes de los 14 días, pero la gran mayoría de gente va a tener síntomas a los 5 días de haberse infectado. Entonces es muy rápido el contagio y es muy rápida la aparición de los casos también. Entonces, acá lo que pasó es una mala suerte asociada a las características del bicho y a las características de la sociedad. En la ciudad de Buenos Aires empezaron a haber brotes. Primero los brotes fueron en hospitales, como ya lo habíamos visto en Europa. Después de los hospitales, las enfermeras, el personal de maestranza, pasó esos brotes a los geriátricos, como ya lo vimos también en Europa. Y ahora, después pasó a cárceles y ahora lo que tenemos es brotes que pasaron a barrios vulnerables. No había esa experiencia en otros países. No había forma de prevenir o de tener en alerta que en estos barrios la situación iba a ser mucho peor, aunque ya lo veníamos diciendo, ya la OMS venía diciendo que había que enfocarse en los barrios pobres. El tema es que cuando empiezan a aparecer los casos,
las condiciones edilicias de las villas, que son tan amontonadas y la gente vive tan hacinada una al lado de otra, hizo que se transmita una gran cantidad de gente, y eso en una semana ha desbordado la posibilidad de contención ahí adentro y se está infectando un montón de gente, mucho más de la gente que se está diagnosticando, con lo cual la situación es grave en Buenos Aires, en estas villas, en estos barrios vulnerables, ¿no? No necesariamente eso se tiene que trasladar a San Juan, esa realidad. No necesariamente eso se tiene que trasladar a San Juan. Si toda la gente que viaja de Buenos Aires a San Juan se queda en su casa o en un hotel durante 14 días, esa persona no debería, eso no debería pasar. Lo que también es concreto que somos un país unido y un mundo global. Y esto está acá porque vino de China. O sea que si nos llegó a nosotros desde China, ustedes tienen que tener los ojos abiertos porque posiblemente les llegue en algún momento algún caso más desde Buenos Aires. Muy bien, doctor. ¿Tiene que hacer alguna aclaración más que le haya quedado pendiente? El virus puede mutar, eso sí. A nosotros estamos trabajando lunes a lunes. La gran mayoría de los infectólogos están en una situación. San Juan es una situación por ahí, no la conozco y no he tenido tiempo de hablar con eso, pero en el resto del país es una situación muy precaria. Más del 25% de los socios de nuestra sociedad no tienen un trabajo en relación de dependencia, solamente facturan. Hoy están trabajando el triple por menos plata porque no están facturando las consultas, porque las consultas están detenidas y están haciendo los protocolos, están haciendo poniendo el cuerpo para evitar la transmisión. Y estamos muy contentos porque nos gusta, porque elegimos esto porque nos gusta, porque si no, no lo haríamos, hay otras opciones, haríamos cirugía plástica si quisiéramos plata. El tema es que a nosotros no nos alcanza con que a las 9 de la noche nos aplaudan. Es muy bonito, nos genera mucha alegría que nos aplaudan, pero si a las 11 de la noche, después de aplaudir, una persona va a un edificio y pone en un ascensor que el médico se vaya para que no los contagie, no alcanzan los aplausos para justificar eso o para perdonar esto. También necesitamos equipos de protección personal y yo por suerte escuché que en San Juan los tienen y los usan. No en todo el país tenemos equipos de protección personal, así que felicito también al Ministerio de Salud de San Juan por proporcionar esos equipos. Pero el gobierno tiene que proporcionar también protección institucional y protección también legal a los médicos. Nadie va a transmitir exprofexo a otras personas, va a contagiar a otras personas adrede. Justamente los médicos, los que ponemos el cuerpo, estamos para evitar el contagio a otras personas. Entonces las personas que están escuchando el programa a la tarde también tienen que tener en consideración que entendemos la angustia, entendemos la bronca de la gente, pero tienen también que comprender que no es infalible el sistema. Y estos son virus que se transmiten muy rápido y que todos tenemos que poner el cuerpo. Nosotros lo pondremos físicamente adelante atendiendo a los pacientes, pero ustedes también van a tener que poner el cuerpo con tolerancia, con ganas de solucionar las cosas, con mensajes positivos a la gente que si tiene síntomas vaya y se testee, respetando los derechos, respetando las intimidades de las personas y tratando de generar el menor conflicto posible para que todos podamos salir de esta epidemia lo más rápido posible. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Suez. Que vaya muy bien, muchas gracias. Doctora Contreras, entonces, como resumen, se cumplió con los protocolos al momento del viaje. Sí. En el viaje, el hecho de que usted ha actuado ha sido un pedido, en un principio, por la doctora Laura Galván, que a usted le pide que le acelere la llegada de los informes. Claro. De un vuelo, que ya estaba autorizado. No para evitar el aislamiento. No. Y usted me dice también que no hubo intervención política en este pedido, sino fue un tema médico de salud. Claro. Eso queda Yo claro. lo que hago es tratar de hacer este favor para facilitar un trámite, como les vuelvo a decir, de un vuelo ya autorizado y que, como lo dijo el doctor Omar Suet, no tenía ninguna probabilidad de no hacerlo porque tenían los 3 COVID negativo el paciente para poder trasladarse. Y lo mismo con el tema que aclara también el doctor, del riesgo que tenemos el personal de salud que atiende COVID de infectarse y que ese riesgo no nos tiene que hacer culpables si nos infectamos, porque mucha gente a veces cree que
nosotros, un médico que hace o que atiende a un paciente COVID tiene que irse 14 días de aislamiento. Si nosotros hiciéramos eso, no hay sistema de salud que aguante. Porque yo cada médico que tengo y que ve un paciente sospechoso o COVID positivo, lo tengo que mandar 14 días. Si es así, me quedo sin médicos. Los médicos somos los más expuestos, somos los que atendemos los pacientes y somos los que más riesgos tenemos. Hay un 12% en la Argentina de riesgo de tener, de que el personal de salud se infecte por atender un paciente. Y por atender un paciente, ese personal, esa persona, también tomamos todos los recaudos afuera, porque yo atiendo en el hospital, pero también atiendo a algunos pacientes en la parte privada y me cuido utilizando el cubreboca y utilizando el lavado de manos y utilizando todo lo demás. Y nadie hace esto de querer infectar, y menos un personal de salud, intencionalmente de una enfermedad como esta, ¿no? Se habló de que la doctora Galván había roto ciertos protocolos y que incluso había atendido gente. Por la cercanía que usted tiene con ella, ¿fue realmente así? ¿Qué conoce usted del tema? Yo desconozco, o sea, a ver, lo que yo puedo decirte, Sí. conocer, es que la doctora no estaba, lo dijo la doctora Joffre, incluso ella lo vuelve a aclarar en otras oportunidades, de que se descarta que ella ha estado trabajando en la parte privada. Y justo esa semana estaba porque nosotros hacemos como grupos rotatorios grupos rotatorios de una semana sí, una semana no, y que la doctora en ese momento no estaría trabajando. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Bueno. Gracias de por nada. haber venido acá con nosotros. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias a ustedes.